Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cantero Campo y el de mi compañera Julia Andrea Gómez García. Somos estudiantes del tercer cuatrimestre del programa de psicología en la modalidad virtual. A continuación, vamos a dar respuesta a unas preguntas orientadoras acerca de alteraciones de la cognición y de la conciencia, con el fin de conocer la manera en que se puede afectar el desarrollo o el funcionamiento de nuestros procesos cognitivos. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Entonces se refiere a los procesos mentales automáticos e involuntarios que influyen en nuestra percepción, pensamiento y conducta, sin que seamos conscientes de ellos. El inconsciente cognitivo está relacionado con mecanismos como procesamiento implícito, que aquí están los aprendizajes sin conciencia, los sesgos automáticos, los prejuicios no intencionales, encontramos aquí, y la toma de decisiones intuitivas, que se refiere a esos juicios rápidos basados en experiencias pasadas. Como segunda pregunta tenemos qué es la negligencia atencional y qué tipos existen. Entonces, se trata de un trastorno neuropsicológico en el que una persona falla en percibir, atender o responder a estímulos presentados en el lado contrario al de la lesión cerebral, generalmente en el lóbulo parietal derecho. La negligencia atencional es un fenómeno en el cual una persona no presta atención adecuada a estímulos relevantes en su entorno. Entonces, existen dos tipos principales de negligencia atencional: la negligencia atencional unilateral y la negligencia atencional hemisférica. La negligencia atencional unilateral se refiere a la falta de atención hacia un lado del espacio, generalmente debido a una lesión en el hemisferio cerebral opuesto. Por ejemplo, una persona con negligencia atencional unilateral puede no prestar atención a objetos o personas que se encuentran en ese lado afectado. Por otro lado, la negligencia atencional hemisférica se caracteriza por la falta de atención hacia un hemisferio cerebral completo. Esto puede ocurrir debido a una lesión en una estructura cerebral que afecta la atención en ambos lados del espacio. En este caso, la persona puede no prestar atención a estímulos en ambos lados del cuerpo o del espacio. Es importante destacar que la negligencia atencional puede variar en su gravedad y manifestaciones dependiendo de la persona y la causa subyacente. Además, existen otros tipos de negligencia atencional menos comunes, como la negligencia atencional personal, la negligencia atencional motora, que se caracteriza por la falta de atención hacia el propio cuerpo o hacia los movimientos del cuerpo respectivamente. En resumen, la negligencia atencional es un fenómeno en el cual una persona no presta atención adecuada a estímulos relevantes de su entorno. Los dos tipos principales de negligencia atencional son negligencia atencional unilateral y la negligencia atencional hemisférica, aunque, como ya lo mencioné, existen otros tipos que son menos comunes. La tercera pregunta es: ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Entonces, el aprendizaje inconsciente se refiere al proceso de adquirir conocimiento o habilidades sin ser consciente de ello, a diferencia del aprendizaje consciente, en el que somos plenamente conscientes de lo que estamos aprendiendo. El aprendizaje inconsciente ocurre de manera automática, sin esfuerzo consciente. Existen varias formas de evidencia que respaldan la existencia de este aprendizaje. La primera forma de evidencia es las pruebas de priming, que es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo afecta la respuesta posterior a otro estímulo relacionado. Por ejemplo, si se muestra a una persona una serie de palabras relacionadas con comida, como manzana, pan y queso, y luego se le pide que complete una palabra que empiece con sopa, es más probable que elija sopa en lugar de una palabra no relacionada. Esto sugiere que la exposición previa a las palabras relacionadas con comida ha afectado su elección sin que la persona sea consciente de ello. Otra evidencia es el aprendizaje implícito. Entonces, este aprendizaje se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin una conciencia explícita de lo que se ha aprendido. Por ejemplo, una persona puede aprender a montar en bicicleta sin poder explicar verbalmente cómo lo hace. Este tipo de aprendizaje sugiere que el conocimiento se ha adquirido de manera inconsciente.
Otro tipo de evidencia son los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, han demostrado que el aprendizaje inconsciente activa áreas del cerebro asociadas con el procesamiento automático y no consciente. Por ejemplo, se ha encontrado que el aprendizaje inconsciente de secuencias de movimiento activa el cerebelo, una región del cerebro involucrada en el control motor automático. Entonces, en resumen, la evidencia del aprendizaje inconsciente proviene de pruebas de priming, estudios de aprendizaje implícito y estudios de neuroimagen. Estas investigaciones respaldan la idea de que podemos adquirir conocimientos y habilidades de manera inconsciente, lo que tiene implicaciones importantes para la forma en que entendemos el proceso de aprendizaje. Bueno, la cuarta pregunta orientadora viene siendo ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Se dice que la memoria inconsciente, también conocida como la memoria implícita, es un tipo de memoria que influye en nuestros pensamientos y nuestros comportamientos sin que tengamos conciencia de ello, a diferencia de la memoria explícita o declarativa, que implica recuerdos conscientes como hechos o eventos. La memoria implícita se manifiesta en habilidades, hábitos y reacciones directamente automáticas. ¿Qué incluye la memoria inconsciente? Incluye 3 cosas específicamente. La primera es la habilidad motora, que es como montar en bicicleta, escribir en teclado, nadar, cosas completamente automáticas. Segundo, el condicionamiento clásico, por ejemplo, sentir ansiedad al oír una alarma sin recordar por qué. Y el tercero, el priming o la preparación, que quiere decir que es la mayor facilidad para reconocer o recordar información después de haberla visto antes, aunque no se recuerde de manera consciente. ¿Qué evidencia encontramos a favor de la memoria inconsciente? Específicamente 3 tipos de evidencia. La primera es en pacientes amnésicos que, aunque no podían formar nuevos recuerdos explícitos debido al daño del hipocampo, sí aprendían nuevas tareas motoras, como por ejemplo dibujar una figura mirando solo su reflejo en un espejo. No recordaban haber hecho la tarea antes, pero mejoraban con la práctica, y esto muestra que la memoria implícita funciona incluso sin memoria consciente. También los experimentos de priming. A personas se les presenta un listado de palabras, luego se les pide que completen fragmentos de palabras, por ejemplo, elefante, y tienden a usar palabras de la lista original, aunque no recuerden haberlas visto nunca. Indica que la formación o información fue procesada y almacenada, pero no a nivel consciente. Y la tercera, que es el condicionamiento emocional, se ha demostrado que personas con daño cerebral que no pueden reconocer rostros conscientemente aún muestran respuestas fisiológicas como la sudoración ante rostros familiares. Esto sugiere un reconocimiento emocional inconsciente. Bueno, los posibles escenarios que vamos a recrear son los siguientes. El primero es la disociación entre percepción visual consciente y orientación visual inconsciente, que recibe como título el síndrome de Balmer. Este síndrome hace que el paciente pueda tener problemas para ver varios objetos al mismo tiempo, la simultagnosia, o para alcanzar objetos con precisión, la ataxia óptica, pero puede reaccionar automáticamente a estímulos visuales en el espacio sin ser consciente de ellos. Un ejemplo, una persona con este síndrome puede no percibir conscientemente un objeto al lado izquierdo de su campo visual, pero si alguien lanza una pelota desde esa dirección, puede intentar esquivarla. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Que es una muestra, una disociación entre los sistemas visuales conscientes, lo que vemos y reconocemos, y los sistemas visuales inconscientes u automáticos que controlan la orientación espacial y motora. El segundo escenario que vamos a recrear es la disociación entre la atención voluntaria e involuntaria, o el síndrome de negligencia espacial o heminegligencia. Esto es un síndrome relacionado a la negligencia espacio unilateral. La disociación puede ser que el paciente no atiende conscientemente a un lado del espacio, usualmente el izquierdo, tras la lesión del hemisferio derecho, pero puede responder de forma refleja o inconsciente a estímulos de este lado. Un ejemplo sencillo puede ser que un paciente ignora visualmente objetos en el lado izquierdo de una hoja al dibujar o leer, pero si se le llama la atención o se le mueve el estímulo repentinamente, puede notarlo momentáneamente. ¿Cómo podemos interpretar esto? Como que esto indica que la atención automática o involuntaria puede estar
relativamente preservada, mientras que la atención voluntaria está alterada.